Estamos mal, pero estamos mejor. Es el título del mensaje inspirado en una frase de Cantinflas. Hay una película, Su Excelencia, si no mal recuerdo es el título. El protagonista, por supuesto, Mario Moreno, Cantinflas, entre otras cosas interesantes que dice, lanza una frase que me pareció, además de graciosa, genial. Estamos mal, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Por supuesto da risa, pero si ustedes la logran leer detenidamente, no deja de tener su poquito de verdad. Y pensándolo todavía un poquito más, hay situaciones en la vida donde uno está mal, pero por extraño que parezca, lo mejor que a veces nos puede pasar es que estemos mal. Yo sé que no suena muy estimulante, pareciera hasta antibíblico, pero permítame compartirle este principio como introducción para el mensaje de esta mañana. A veces lo mejor que te puede pasar es que estés mal. La pregunta del millón es, ¿cómo me doy cuenta si estoy bien o estoy mal? Porque a veces puedo decir que estoy bien cuando en realidad es lo contrario. Ustedes lo notan, por ejemplo, en un matrimonio. Háganle la pregunta a una pareja de casados, ¿cómo están ustedes? El hombre probablemente tendrá una opinión y la mujer quizás tendrá otra. El hombre quizás dirá que están en el paraíso y ella hace tiempo que están en el infierno. Porque la forma en la que reconocemos nuestra condición varía mucho. Por eso le quiero ayudar haciéndole algunas preguntas. ¿Cómo me doy cuenta si estoy mal? Permítame darle algunas preguntitas que nos van a invitar a pensar por unos segundos. Número 1, ¿cómo está su vida emocional y su vida espiritual, para ser todavía más preciso? ¿Cómo están sus proyectos? ¿Ha fracasado? ¿Le ha ido bien? ¿Cómo está con el tema del trabajo? ¿Lo han promovido? ¿Está estancado desde hace rato y se siente como medio en una vorágine de rutina? Otra pregunta, ¿se siente amado? ¿Se siente aceptado? ¿Te sentís que hay un grupo de personas que están interesadas por vos? Otra más, ¿amás más tu pasado que tu presente? ¿Han notado ese grupo de personas que pareciera que viven con una nostalgia eterna por aquello que vivieron pero que hoy ya no viven y que viven añorando las viejas glorias porque la vida de su presente no es tan atractiva como lo fue en algún momento? ¿Te arrepentís de alguna decisión reciente que has tomado? ¿Qué decisión que has tomado hace algunas semanas, quizás meses, decís ahora, quizás nunca lo debía de haber hecho? ¿Te persiguen las consecuencias de esas malas decisiones? ¿Estás en la etapa en la que estás sufriendo por causa de las malas decisiones que tuviste que tomar hace un par de años quizás? ¿Estás en paz? ¿Tu conciencia está tranquila? ¿Tenés paz con tu almohada? Cuando llegas a la cama, te dormís, podés decir, voy a descansar. Porque no es lo mismo que dormir. Muchos dormimos, todos dormimos, pero no todos descansamos. Uno puede pasar 7, 8 horas en una cama durmiendo, pero uno no termina por descansar. De ahí que algunos se levantan después de 7 horas y dicen, me siento cansado a pesar de que dormí bastante. Porque no es equivalente. Y a veces no nos damos cuenta que hay asuntos que no hemos resuelto, cosas que estamos viviendo y que están relacionados justamente con nuestra falta de descanso genuino. ¿Qué tan cerca está de Dios? ¿Tiene paz con Dios? De verdad, pero la paz de verdad, que uno pueda decir, no soy perfecto, no soy un santulón, pero tengo cuentas cortas con Dios. Intento mantener mis cuentas cortas. O sea, hoy puedo presentarme delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí no tenés enfrente a un santo, a alguien intachable. No, tengo muchos defectos, pero ¿sabes qué? Cada vez que cometí errores me venía a presentarme y te los reconocía todos. Porque no le daba mucha
cuerda a cada uno de mis problemas. O estás en la etapa en la que estás evadiendo al Señor. Estás huyendo. Y eso puede pasar incluso viniendo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia quizás porque me toque venir, porque es domingo, y como no soy de otro tipo de creencia religiosa y soy cristiano protestante, pues vengo a la iglesia porque me corresponde el domingo. Pero no significa necesariamente que estoy cerca del Señor. Quizás hace rato que he tomado distancia de Él. Entonces le pregunto, ¿cómo está en su relación con el Señor? ¿Lo está evadiendo desde hace rato? ¿Sientes que Dios ha sido injusto en la forma en la que te ha tratado? ¿Has llegado a tener ese tipo de conversaciones internas, ese tipo de pláticas cuando uno le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo siento que ha sido injusto conmigo. Otros han hecho cosas peores que las mías y con ellos parecieras que has tenido un trato especial y mira conmigo, las cosas no me están saliendo bien, en todo caso están empeorando. Y si estás en esa etapa, otra pregunta, ¿te sentís responsable de la condición en la que te encontrás? ¿Sí o no? Si las cosas no están tan bien, ¿te sentís responsable? ¿O somos del grupo de personas que usualmente encuentra en otros la mayor carga de culpa, en lugar de tratar de ver primero en nosotros mismos? Permítame ir un poquito todavía más íntimo. ¿Siente que cuando ora sus oraciones no llegan más allá del techo de la casa, o en este caso de este edificio, y que incluso Dios pareciera no estar interesado en mis oraciones? Ahí es que nos damos cuenta que realmente estamos mal, que hace rato que mi relación con el Señor se volvió religiosa, rutinaria. Oro porque entiendo que hay que orar, pero no porque realmente estoy teniendo una intimidad con el Señor. Oro porque, yo qué sé, porque me acostumbré tanto a orar, que ahora lo hago ya por inercia, pero sin entendimiento, sin deseo, sin el anhelo de querer vivir cerca de la presencia del Señor. Y cuando estamos ahí, en esa etapa difícil, por supuesto surge la crisis emocional, surge la queja, surge el hecho de decirle al Señor, ¿sabes qué? No me sirve seguir orando porque no me estás respondiendo y estoy muy mal. Pero aquí vuelvo al título del mensaje. Estamos mal, pero estamos mejor. ¿Sabe por qué? Porque por extraño que parezca, como le dije hace algunos minutos, a veces lo mejor que nos puede pasar es que estemos mal, es que no estemos tan bien como quisiéramos. Y no estoy diciendo con esto que de aquí en adelante una de las aspiraciones a las que deberíamos de tratar de construir en nuestro ser interior es que busquemos estar mal para entonces estar bien. No, en absoluto. Solo que hay situaciones en las que nos encontramos motivadas por nuestras malas decisiones, motivadas por las cosas que hicimos mal y de las que hoy no podemos salir. Pero aún ahí hay lecciones que aprender. Lamentaciones capítulo 3, versículo 8. El profeta Jeremías escribe este libro al igual que el otro que lleva su mismo nombre. Y como el mismo nombre lo dice, lamentaciones son los lamentos de un hombre que se mira ante una situación difícil, donde, por extraño que parezca, Dios pareciera no estar interesado en escuchar el clamor de sus hijos. Si no, por favor, mire los siguientes versículos. Verso 8 de Lamentaciones 3. Por más que grito y pido ayuda, Él, refiriéndose a Dios, se niega a escuchar mi oración. Versículo 9. A cada paso pone tropiezos y me hace perder el camino. Uno pudiera pensar que aquí Jeremías está hablando de un enemigo común y corriente, o incluso hasta del diablo, si usted quisiera. Pero no está hablando del diablo ni de cualquier persona, está hablando de Dios. Dios a cada paso le pone tropiezos y le hace perder el camino. Hasta donde yo entendía, Dios hacía todo lo contrario. Dios no me pone tropiezo y Dios en todo caso hace camino en mi vida. Verso 44. Te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. Este es otro nivel.
Jeremías orando, y ya le voy a explicar el contexto, pero entonces Dios, al menos acá, se ilustra de una forma literaria extraordinaria a un Dios. Imagínense que este púlpito es una nube, allá está Jeremías orando, sus oraciones suben hasta el trono del Señor, como nosotros entendemos que toda oración sube hasta el trono de su gracia. Pero Dios, en lugar de querer oírlo, se esconde en una nube. Por supuesto, todo esta es una ilustración que usa el mismo profeta para describirnos el trato que Dios estaba teniendo en ese momento con él. Y Dios se esconde porque no quiere atender a la oración de su profeta. Dios no quiere escucharlo. Yo he escuchado y he leído en la Biblia al Dios que te dice: toca para que se te abra, busca para que encontres, pedí para que se te dé, ora sin cesar, no dejes de orar. Yo he leído ese Dios que te dice ora, no el Dios que te dice: ¿sabes qué? No te quiero oír. ¿Cómo es posible que Dios se esconda de mi oración? Es la pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Qué lo motiva? Entonces permítame contarle brevemente el contexto. La historia, Jeremías está en una situación muy crítica para el pueblo de Israel, para la historia de ellos. Desde hace muchos años ellos venían enfrentando una rebelión en contra de la voluntad del Señor. No querían nada que ver con Dios. A pesar de que pedían por su auxilio, como usualmente lo hacemos ustedes y yo, pedimos su ayuda cuando estamos mal, pero cuando Él nos da una orden, nos hacemos los desentendidos. Israel ya llevaba en este modus operandi durante mucho tiempo. Y llega un momento cuando Dios le dice a Jeremías: ¿sabe qué, Jeremías? Voy a permitir que el imperio aquel que se está levantando, Babilonia, conquiste a los israelitas, a mis hijos. Y cuando los conquisten, se los van a llevar a la mayoría de ellos como esclavos. Les va a ir mal, muy mal. En ese momento van a orar para que yo los escuche y que yo los saque de ese problema. ¿Sabes qué? No los voy a oír. Noten esto: Dios permitiendo que opere un enemigo para enseñarle algo a sus hijos. Noten este proceso interesante. Insisto, Dios permitiendo que opere un enemigo para que procese algo en el interior de sus hijos. Jeremías 11, versículo 11, siempre en el mismo contexto. Por eso así dice el Señor: les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Y otra vez, Dios pareciera que está interesado en decirle a Jeremías: no te voy a escuchar por más que clames en este aspecto. Capítulo 7, verso 16 del mismo libro de Jeremías. Tú, Jeremías, y escucha esta frase que me parece lapidaria, porque jamás pensaría que Dios daría una palabra como esta: no ores por este pueblo. Dios diciendo que no ores. No ores por eso, Jeremías. No ores por este pueblo. Cuando Dios te pide que no ores, ¿por qué será? ¿Por qué Dios pedirá que no ore cuando somos conocidos por una vida de oración? No ores por este pueblo, no me ruegues. No solo no ores, no me rogues. Y si acaso esto no basta, le añade: y no me supliques por ellos. Y luego todavía insiste: y no me insistas, porque no te escucharé. Aquí hay un principio importante, mis amigos. Dios no escucha la oración que va en dirección opuesta a su propósito. Ese es el primer principio que le quiero dejar. Dios no escucha la oración que va en dirección opuesta a su propósito. ¿Saben qué significa? Dios tiene un plan con Israel y la oración de Jeremías iba en dirección opuesta al plan de Dios. Hay muchas cosas por las que ustedes y yo oramos que Dios no nos va a prestar atención, no porque no quiere oírnos, sino porque va en contra de su propósito, va en contra de sus planes. Y a veces no nos damos cuenta que estamos orando en contra de algo que Él jamás va a permitir.
De ahí que es importante recordar lo que dice el Nuevo Testamento. Nosotros pedimos y a veces no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Porque pedimos conforme a nuestras propias ambiciones, a nuestras propias necesidades. Apelamos mucho a nuestras necesidades y no a la voluntad del Señor. Y no a lo que Él quisiera de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar, a evaluar, por decirlo de forma más puntual, cómo ora usted? ¿Cómo oro? ¿Cómo es mi oración? Si tuviera que filtrarla a través de las Escrituras, ¿cómo estamos? ¿Oramos de verdad de acuerdo a la voluntad del Señor o simplemente oramos de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestras propias necesidades en base a un problema que estamos enfrentando? Primer principio, recuerde, Dios no escucha la oración que va en dirección opuesta a su propósito. Y le quiero dar un ejemplo acerca de este principio. El ejemplo de Jonás, clásico ejemplo de Jonás. Usted recordará, Jonás, un hombre, profeta, a quien Dios le da la orden de ir a predicarle a una ciudad llamada Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio era el imperio que se estaba levantando en la época de Jonás. Pero aunque uno pensaría que cualquier hombre enviado por Dios para predicar no se negaría, Jonás sí lo hizo. Y uno pudiera argumentar y pensar, bueno, quizás Jonás no quería predicar a Nínive porque Nínive era un pueblo enemigo. Tenían intenciones de dominar más allá de sus fronteras. En ese entonces Asiria todavía no había invadido a los israelitas. Décadas más adelante lo termina por lograr. Pero todavía en esta época no lo había hecho. Sin embargo, como que ya se venía gestando el deseo de los asirios de querer gobernar otros territorios, incluyendo los israelitas. Y Jonás dirá, estos son muy malvados y yo no voy a ir a predicarle a esta gente malvada. Es más, en un libro leí acerca de los asirios lo siguiente: Nínive, que era la capital de Asiria, era tan malvada como imponente, porque la ciudad, dicen los expertos, los conocedores, que era una suerte de Las Vegas de nuestra época, enorme, grande. La infraestructura era sorprendente, una ciudad imponente para la época en la que estaba. Sin embargo, los asirios eran un pueblo notoriamente brutal y malvado. Los reyes asirios alardeaban de las maneras tan horribles en que masacraban a sus enemigos y mutilaban a sus cautivos. Y escuchen esto, desde la desmembración a la decapitación o la quema de prisioneros vivos y otras formas de tortura indescriptiblemente morbosas, suponían un claro peligro para la seguridad de los israelitas y cualquier otra nación que estuviera alrededor. Por lo tanto, uno pudiera creer, bueno, Jonás no quiso ir a predicarles porque dirá, no se merecen tal misericordia. Y a lo mejor sí hay un poquito de eso, por supuesto. Pero esa no es la principal de las razones, aunque uno quizás ha pensado por mucho tiempo que sí. Por favor, vea el versículo 3 de Jonás, capítulo 1. En vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Pero noten esto, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. El problema de Jonás no era realmente con Nínive, era con Dios. Jonás en el fondo no quería obedecer una orden divina. No quería, por las razones que ustedes quieran, pero no quería. Pasa, por ejemplo, cuando a nosotros se nos pide, no es que se nos pide, cuando uno escucha un mensaje que habla, por ejemplo, del perdón. Y uno siente que Dios, a través de un mensaje, te está diciendo, anda y perdona. Ya, saldá esa deuda del corazón y sé libre de esa amargura que tenés acá adentro. Pero uno no lo hace. Y uno argumenta de que lo que pasa es que es difícil. Lo que pasa es que lo que me hicieron es muy duro. Y a lo mejor uno se engaña a sí mismo argumentando de que como lo que me hicieron es duro, imposibilita el perdón. Sin embargo, en el fondo, la principal motivación de mi desobediencia es que no estoy interesado en agradar al Señor y que hace tiempo me distancié de Él.
y no quiero tener nada que ver con las ordenanzas divinas. A mí se me hace más fácil obedecer al Señor en la medida que estoy cerca de Él, pero en la medida que me estoy alejando se hace mucho más complicado. Y muchos de nosotros somos desobedientes a Dios, no por las cosas que hay externamente, no por las circunstancias, porque en el fondo estamos lejos del Señor. Y al igual que Jonás, nos vamos lo más lejos posible. De forma absurda, él pensó que quizás hubiese un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Parecido, por ejemplo, a lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia? Jesucristo cuenta que cuando el hijo pródigo pide su herencia por adelantado, versículo 13 de Lucas capítulo 15, dice que el hijo menor se fue lejos. ¿Por qué irte lejos si ya tenés lo que supuestamente tanto querías, que eras la herencia? ¿Por qué irte lejos? Porque en el fondo no quería estar con el papá tampoco. El problema no es que no tenía su herencia, el problema es que estaba con el papá, bajo la cobertura del papá y todo lo que eso significaba. Ese era el problema. El problema de la gente cuando viene a una iglesia y escucha los mensajes, ¿saben cuál es el problema? Es que les cuesta rendir completamente su vida por todo lo que eso implica. Implica morir a uno mismo. Implica que mi voluntad no es la más importante, sino la suya. Y eso es lo más complicado en mi relación espiritual, donde ya no me importa lo que yo creo, lo que yo siento o lo que yo pienso, sino lo que Él cree, lo que Él siente y lo que Él piensa. Eso es lo más difícil. De ahí que tiene sentido lo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Decirlo y aprenderse de memoria ese versículo siempre ha sido sencillo. Vivirlo es otro asunto. ¿En qué momento Alberto puede decir ya no vivo yo? Cuando muchas de las cosas que yo decido tienen que ver conmigo, porque estoy muy vivo, estoy demasiado vivo. Todavía me enojan cosas que hace rato me debieron de dejar de enojar. Todavía me frustra que la gente actúe de cierta forma que hace rato me debió de haber dejado de frustrar. Todavía soy movido por ciertas ambiciones que hace rato debí de haber abandonado. Todavía tengo cosas internas que me llevan a querer caer en pecado. Y ahí me doy cuenta que estoy más vivo de lo que creía. ¿Qué tan vivo está usted? ¿O qué tan muerto está? Si somos sinceros, muy probablemente estamos más vivos de lo que creemos. No es tan sencillo, por lo tanto, lo que está pasando Jonás. Y ahora, por favor, observen lo que sucede. Porque Jonás, dice la Biblia, que toma un barco en dirección a una ciudad llamada Tarsis. Los historiadores, los conocedores de la geografía del momento, nos describen que Tarsis está ubicada a 600 kilómetros de distancia de la ciudad de Nínive. O sea, Jonás toma una embarcación que lo lleva mucho más lejos de la dirección que el Señor originalmente le pidió. Dice el versículo 4, y cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Pero por favor, deténgase en la primera expresión. Dios mandó un viento muy fuerte. No fue el diablo, Dios. Dios manda una situación dura, difícil. ¿Por qué? Tenemos que recordar entonces que Jonás estaba en una actitud de rebelión, de desobediencia. Y Dios mismo permite que esos vientos fuertes provocaran olas altas que impactaran contra el barco y que el barco estuviera a punto de romperse en pedazos. No solamente se pudiera hundir el barco, estaba a punto de quebrarse. Recuerden que eran confeccionados hechos de madera. Buena madera seguramente. Sin embargo, estaba a punto de quebrarse. Dios mismo. Y por favor, observe lo que continúa en esta historia. Mientras tanto, verso 5, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El mundo se caía y él dormía.
¿Han notado la gente que tiene la vida enredada, su matrimonio hecho ruinas, y no se está dando cuenta? No se están dando cuenta. Duermen. Están inconscientes ante la realidad que están viviendo. No están haciendo nada. Y aquí Jonás más bien tiene el ejemplo de unos impíos que no creían en el mismo Dios que él cree, que están comenzando a orar. Ustedes leen el pasaje y van a leer, por ejemplo, que los hombres que están ahí en ese mismo barco, cada uno orando a su propio Dios, porque obviamente están mal. Y entonces le dice el capitán a Jonás y le dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Orá, básicamente lo que le está diciendo. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Tal vez nos salve. No sé si Jonás habrá orado o no en el momento. Quizás sí, por el tema de quedar bien con ellos, o quizás no. Pero de cualquier manera, ¿saben qué? Me gusta pensar de que Dios, si acaso Jonás alzó algún tipo de oración mientras el barco se estaba quebrando, me gusta creer que Dios, al igual que con Jeremías, le estaba diciendo: ¿sabes qué, Jonás? Vamos a hablar en otro lado, aquí no. Aquí no vamos a hablar, en el barco no. Hablaremos en otro lado. Ustedes siguen leyendo la historia y el asunto se pone peor. Hasta que se dan cuenta que la solución es tirar al hombre al mar. Dice el versículo 8. Los marineros preguntaron a Jonás: dinos, ¿ya por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Y Jonás le responde diciendo: soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando, noten la primera cosa que hace Jonás: es culpa mía. Pues estoy ¿qué? No estoy dejando de predicar a Nínive, no fue la razón. Estoy huyendo de él, de Dios. Quizás lo que usted y yo pasamos no es por lo que alguien más hizo, no es porque alguien me traicionó, no es porque tuve un mal compañero que me hizo una mala jugada. Quizás porque estoy huyendo de Dios. Y no importa lo que haga, mientras siga huyendo de Dios, la tempestad no se va a calmar. Quizás hasta empeore. Porque Dios mismo mandó esa tempestad. El mensaje siempre ha sido: Dios te manda la respuesta, y manda respuesta, ¿sí o no? Pero también manda la tempestad. Manda la solución a un problema y a veces manda el problema. Para que busquemos la verdadera solución. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Entonces, verso 15, los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. Y de inmediato el mar se calmó. Pero Jonás sabía que estaba en un problema todavía. Estaba en un barco que se estaba quebrando y ahora lo tiran en alta mar. Va de mal en peor. Los otros bien, pero él ahora está peor. Y para colmo, Dios prepara un gran pez. Dice la escritura en el verso 17: Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y entonces, y solo entonces, iba a tener una plática con Dios. Cuando el asunto se pone peor. Uno dirá: pero ya estoy mal. No, tal vez aguante un poquito más. Dirá Jonás: el barco se está quebrando, Señor. No, vamos a hablar en otro lugar. Solo espero que te tiren y que te traigan un pez. Y ahí hablamos. Pero ahí me van a matar. Ahí hablamos. Te vas a estar muriendo, pero vamos a poder hablar todavía. Ya vas a sentir que no tenés fuerza, pero ahí vamos a hablar. Y es que Dios no quiere hablar de las circunstancias que estás viviendo. Permítame graficarlo de esta manera. Dios no quiere hablar del barco. Dios no quiere hablar de tus planes incluso.
Mira, Señor, lo que pasa es que yo tomé este barco, voy a Tarsis, voy a hacer un negocio y luego regreso a Nínive. No quiere saber tus planes. Dios quiere hablar contigo y de ti. Es Dios sentándose ahí y decir, a ver, Alberto, ¿cómo estamos vos y yo? ¿Cómo estamos? Señor, viera en las cosas de mi casa, en mi matrimonio. No me hables de eso. Vos, ¿cómo estás? En tu corazón. No creas que tu problema es la circunstancia difícil que estás viviendo. No es que el barco se está hundiendo. Ese no es tu problema. Esa es la consecuencia del verdadero problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que hace rato que no te veo. Hace rato que no platicamos. Hace rato que no estás cerca de mí. Voy a la iglesia y bárbaro. Millones van a la iglesia cada domingo. Pero muchos en aquel día me dirán, Señor. Pero yo les diré, no los conocí. Es que no los conocí. Yo lo que necesito es estar cerca de ti. Cerca. ¿Qué tienes? Y entonces, note por favor, versículo 1 del capítulo 2. Desde ahí, Jonás oró a Dios. Hasta ahí, en el vientre del pez. Sería interesante saber cómo lo vivió ahí Jonás. Uno solamente puede especular. La acidez que seguramente había. Lo oscuro, por supuesto. Las algas, eso sí la Biblia nos enseña, enredadas en su cuerpo. El agua. Y lo apretado, porque no es que estaba en una zona cómoda, era un gran pez, pero tampoco es que estaba en una suite. Seguramente la condición era horrible, peor por supuesto que la de un barco hundiéndose. Y entonces dice que cuando estaba sufriendo, en mi angustia, dice en la versión Reina Valera, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba ¿qué? Casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías. Ha pasado por ahí, que siente que Dios ya no lo quiere. Teológicamente uno dice, no, el amor de Dios es infinito, es eterno, siempre me ama. Pero hay etapas de la vida que aunque uno no lo reconozca de forma pública, en el interior uno lo medita y llega a pensar, quizás Dios no me ama tanto. O al menos no me ama tanto como ama aquel. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Creer que nunca se sale del hoyo en el que uno se encuentra. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Mis estimados, un pensamiento más que quiero que atesore. Todo lo hace para que caminemos hacia Él, porque sabe que el peligro real es caminar lejos de Él. El mayor peligro no es que usted quede en la quiebra económica. Quizás es lo mejor que le puede pasar. El mayor peligro no es que usted tenga que atravesar por un dolor muy profundo. El mayor peligro es que usted no entienda que estar lejos de Dios es lo peor. El infierno no es infierno por el sufrimiento que tiene. El infierno es infierno porque no hay acceso a la presencia del Señor. La gente cree que le tiene que tener miedo al infierno porque hay fuego y te vas a morir y va a arder por toda una eternidad, dicen algunos.
y que vas a sufrir día tras día, vas a anhelar la muerte, pero no vas a poder, y te lo pintan, ¿no?, el cuadro dantesco. Pero eso no es infierno. A lo mejor se sufre también así, pero esa no es la esencia del infierno. El infierno es querer buscar a Dios y saber que nunca lo vas a poder tener. Eso es un infierno. Querer decirle, Señor, ayúdame, y que Él te diga después, ya no podemos hacer nada. En ese infierno yo no quiero estar. Todas las crisis que ustedes y yo vivimos acá, algunas de ellas permitidas por Dios de forma intencional, justamente para que cuando estemos en el pez, dentro del pez, podamos decir, al igual que Jonás, creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Creí que nunca voy a recuperar mi matrimonio. Creí que nunca saldría de este hábito de pornografía. Creí que nunca dejaría de tomar, de drogarme. Creí que nunca saldría de este estado de depresión, de ansiedad. Me sentía morir. Pero qué extraordinario el día que uno llega a decir, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Te estaba hundiendo con un barco, te tiran al mar, a la intemperie, y luego te traga un pez. Y vos decís, me salvaste la vida. Claro, porque ahora entendés que todo eso, orquestado por Dios, era necesario para salvarte la vida. Dios pudo haber calmado la tormenta que había en el mar, sí, pero eso no te iba a ayudar. Quizás a empeorar. No te iba a ayudar. Que Dios a veces te ayude a salir de un problema no es una verdadera ayuda. Te puede malacostumbrar a creer que podés abusar de la misericordia del Señor. No hay que abusar de la misericordia del Señor. Su gracia, por supuesto, no conoce límites. Su misericordia es nueva cada mañana, por supuesto. Pero si intencionalmente vengo a abusar de eso, estoy cometiendo un grave error. Por eso me encanta Jonás. Dios quiere salvarte y no de la tormenta. Dios quiere salvarte de la vida sin Él. Recuerden y atesoren esto. Dios quiere salvarte y no de la tormenta. Algunos están orando, Señor, para la tormenta, y Dios dice, no, la necesito, porque eso es lo que te va a salvar. Pero es que no aguanto. Te va a ayudar. Pero es que duele. Crecer duele. Formar carácter duele. Pero lo necesitas. Dios quiere salvarte y no de la tormenta. Dios quiere salvarte de la vida sin Él. Así que deja de llorar por lo que te quitaron y comienza a llorar por lo que te hace falta. No llores por lo que has perdido, sino por lo que te hace falta, y todavía es tiempo de recuperar. Porque es un mensaje para decirte, todavía es tiempo de recuperarlo. Permítame terminar con este pasaje de Jeremías 31, verso 28. Noten qué extraordinaria palabra. Y así como me ocupé, es Dios hablando, así como me ocupé para arrancar y destruir, me ocupé de ellos, para arrancar y destruir, y arruinar, derribar y afligir. Noten, Dios diciendo que se ocupó de mí, permítame personificarlo, se ocupó de mí para arrancar, destruir
Arruinar, Dios me arruina. Derribar, me derriba. Y afligir, se ocupó para eso. Pero noten esto, pero también me ocuparé de ellos para construir y plantar. Él permite el dolor, pero mientras te está cuidando. Pero mientras, aunque creas que estás solo, que estás sola, que estás a punto de morirte, Él te sigue sosteniendo. Porque el dolor que estás sintiendo es solo la plataforma para que Él comience a construir y plantar lo que de verdad necesita ver en nosotros, que es Cristo. Todo esto nos tiene que llevar una vez más a la cruz. Que te lleve ahí otra vez y habrá sido misión cumplida. Si lo que te está pasando te está llevando a la cruz, misión cumplida. Habrá valido la pena el dolor. Cierre sus ojos, por favor.